Abrimos, señoras y señores, la tertulia, la mesa de este jueves, hoy mesa de 3. Empiezo saludando a Cecilia Aguiluz, que como es costumbre nos acompaña desde su Salto natal. Buen día, Cecilia, ¿cómo te va? Buenos días, un saludo para todos. Sigo con los saludos acá, Esteban Valentín, buen día. Buen día, y tengo que decir lo linda que está nuestra salteña hoy, ¿eh? ¿A qué te referís? ¿Al peinado? Sí, está absolutamente producida para el programa. Otra imagen, otro look, el de Cecilia. ¿Cuál es ese look? Bueno, vayan a nuestra emisión en video y se enterarán. Claro. El último saludo para Alberto Volonté, buen día. Buen día. Vamos a los temas, vamos a la tertulia de hoy, vamos a nuestra agenda. Hoy tiene lugar en Río de Janeiro la cumbre de presidentes del Mercosur, en cuya agenda figura como uno de los principales puntos el fin de las negociaciones con la Unión Europea para firmar un acuerdo de libre comercio. Ayer, en la reunión del Consejo del Mercado Común, integrado por cancilleres y ministros de Economía, el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, destacó algunos avances importantes en la agenda internacional del bloque, pero manifestó que no se ha podido constatar resultados concretos en temas centrales. Ejemplo, el avance hacia una verdadera unión aduanera. Además, Paganini propuso que se reactive el diálogo de todo el Mercosur con China, o que, en todo caso, Uruguay pueda avanzar a mayor velocidad que los otros socios para firmar un tratado de libre comercio con Pekín. Pasaron ya 5 años desde la última reunión, 5 años en los cuales el mundo se ha complejizado, se ha tornado más desafiante, y a nadie se le escapa el rol protagónico de China en este contexto. Por otro lado, Paganini agregó que observa con preocupación las dificultades que aparecieron en estos últimos días para cerrar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, aludiendo a los reparos que pusieron públicamente el presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Paganini consideró que el tema ambiental se politizó desde una perspectiva totalmente asimétrica, pero igual se mostró confiado en que ese obstáculo se pueda sortear. En especial hay expectativa con la postura que tomará en esta materia el gobierno de Javier Milei, que se inicia el domingo que viene en Argentina. La futura canciller Diana Mondino señaló que en su equipo aspiran a que el tratado con la Unión Europea se firme ahora. Bueno, estimados, les pregunto, ¿ustedes con qué espíritu están siguiendo este encuentro, estas reuniones de Río de Janeiro? Mire que están trillados los dos temas, ¿no? Lo de negociar y cómo con China, lo de terminar algún día el acuerdo con la Unión Europea. ¿Tienen alguna ilusión? Bueno, es buena la definición tuya, ¿no? Lo de ilusión. Pregunto, ¿va a pasar algo en esta cumbre? Bueno, primero va a pasar una cosa que es importante, porque después de 8 años se incorpora un nuevo miembro, que es Bolivia, habiendo pasado todo el complejo mecanismo que es la aprobación por parte de los parlamentos. Y eso, si uno mira el origen, que no es el origen europeo tradicional de los europeístas que formaron la Unión Europea, sino es otra cosa. Es decir, era un bloque comercial asumiendo todas las también los límites que tenía. Que se incorpore un nuevo país, a mí me parece que es un hecho relativamente importante. Pero está claro que si nos quedamos encerrados adentro de eso, el otro gran objetivo del bloque era negociar en bloque. Era fundamental ese aspecto. Era el hecho de presentar toda la potencialidad de los 5 ahora países y negociar. Lo de la Unión Europea tiene un enemigo velado, no tan velado, totalmente, que es Francia. Francia es enemigo de España. Si fuera por Francia, España no estaba en la Unión Europea, por razones de competencia de sus agricultores. Y lo podemos satanizar, pero también sabemos que la parte de la producción agropecuaria y agroindustrial de Francia tiene una importancia muy grande en su sociedad. Entonces, es muy difícil. Ahora, yo creo que
tirar de las dos cuerdas de la misma manera es un error. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué dos cuerdas? Unión Europea y China. La Unión Europea se va a despabilar si nosotros, los Mercosur, avanzamos seriamente en un acuerdo con China. Ajá. Porque no puede permitirse, ¿no?, el hecho de que haya una asimetría tan grande que después de mucho menos tiempo, China, que además tiene una estrategia que ella se llama básicamente, tiene varias, ¿no? Porque ayer me enteré de una que la estrategia que pasa de China por todos los países del Cáucaso, llegando a Turquía, que es otra ruta de la seda, que se llama de otra manera. Pero ahora, digo, tenemos la ruta de la seda, que no es una ruta de comercio. Ahora, es una ruta, el presidente Lula, que está a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, puso el orden al revés, ¿no? Bueno, primero con la Unión Europea y después vemos con China, ¿no? Es así, pero ¿sabes qué pasa? El orden lo pone también el otro. Y el otro está demostrando que cada vez que avanzás un paso, los franceses, sean quien sean, te saltan sobre los callos. Dice desde la audiencia José: realmente aburre el tema, no sale nada de nada, solo títulos. Esta es una visión. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Este es un punto de vista entre los cierto, oyentes. tiene toda la razón del mundo, hasta discutirlo acá aburre. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Tiene mucho que ver con los proyectos de desarrollo de nuestros países. Porque el acuerdo, en sus cláusulas, sus alcances, sus limitaciones, etcétera, hace incidir en prioridades diferentes. Bueno. Cecilia, te escucho a ti. Tú estabas interesada en el tema. Sí, primero que no comparto que aburra el tema, por el contrario, yo creo que la inserción de Uruguay en el mundo, ya sea como bloque, como es el caso del Mercosur, como puede hacer con tratados bilaterales, nunca aburre, porque tiene que ver con las definiciones, y comparto lo que decía Esteban, las definiciones hacia dónde va nuestro país. Creo que hoy hay como un rompecabezas que nunca se puede armar, y eso puede generar esta desidia, ¿no? De decir, ay, bueno, pero que de vuelta se van a juntar en la cumbre y no va a pasar nada. Bueno, lamentablemente la cuestión internacional tiene eso, que porque depende de muchísimos factores. Cada vez que se genera una reunión hay factores exógenos a esa reunión que han cambiado, como en esta. Por ejemplo, tenemos un integrante más, que es Bolivia, y tenemos un presidente nuevo que cambia diametralmente, aparentemente, ¿no? O va a cambiar diametralmente el rumbo de su país. Por lo tanto, me parece que yo iría mucho más positiva en el sentido de decir, se vienen cambios que pueden hacer que algunas cuestiones puedan consolidarse. Por otro lado, los factores exógenos al Mercosur, que ahí sí comparto que lo de Francia es permanente, en el sentido de trancar situaciones que a veces se pueden ir avanzando, como es este caso específicamente de las declaraciones de Macron. Pero yo creo que nosotros tenemos que ir todavía a un análisis como país, ¿no?, mucho más arriba, y es decir, realmente el acuerdo tiene que ser con la Unión Europea, cuyos países están viviendo una crisis, porque Europa no es la Europa que nosotros conocíamos o que veíamos o que estudiamos de hace 100 años. Hoy Europa, al lado de lo que es Asia, es un continente mucho más empobrecido, que está teniendo un gran cambio en su propia población, que está teniendo guerras y conflictos internos importantes, y por lo tanto yo creo que está bueno que el Mercosur, ahora con tantos cambios, con la incorporación de Bolivia, con la incorporación de un presidente nuevo como Argentina, puedan replantearse la cuestión con Asia, porque me parece que sobre todo hacia ahí va la geoeconomía a nivel mundial, y puede ser de los temas mucho más beneficiosos para un conjunto del Mercosur que tiene un problema propio, y es que no ha terminado de armarse su propio rompecabezas. Vamos a escuchar ahora al embajador Alberto Bonotté.
A ver qué dice a partir de sus contactos diplomáticos. ¿Qué impresión? ¿Qué contexto? Los embajadores es una cosa curiosa. Quedan con el nombre de embajador, aunque lo hayan sido como yo, circunstancialmente y por 5 años. Y además, lo único que me ha permitido ser embajador es vivir una experiencia concreta, pero... No, pero es un hecho que tú te mantenés al tanto sí, en cuanto a los asuntos regionales y tenés buenas fuentes además, ¿no? Digamos, uno deja buenas relaciones y buenos amigos por donde va pasando en la vida. Entonces, ¿cómo la ves? Acá hay reflexiones muy interesantes que me han antecedido, de manera tal que tanto Valente como Cecilia han dicho cosas muy importantes que hay que ir uniendo, porque la política internacional o la inserción internacional, yo comprendo, por eso el oyente dijo me aburre, no es algo entretenido para el oyente, de repente otros temas más picantes. La política internacional no es picante, pero es al final la que termina condicionando la política interna, y cada vez más. Hace unos años acá en la tertulia no se hablaba tanto de las relaciones con Argentina, con Brasil o con la Unión Europea, porque tampoco tenían tanta incidencia en nuestra política interna. Y a la inversa, hoy estamos todos atentos a ver qué dice el presidente uruguayo en esta cumbre. Entonces, algunos temas de reflexión. Primero, en las cumbres, desde la que en el año 1944 se hizo en Teherán, nunca se resuelven muchas cosas. Son encuentros que precisamente lo que hacen es preparar las reuniones que después no trascienden. ¿Qué está en claro ahora? Que Brasil sigue manejando la agenda de nuestro Mercosur y diría de toda nuestra región, pero que el papel de Uruguay es cada vez más importante. ¿Por qué? China, como lo dijo Esteban, está con diversas rutas. Agrego la ruta de África, hace mucho que se interesa por África. La ruta de la seda ya unía a Italia con China hace siglos. Ellos vuelven y hay que aceptar eso con beneplácito. También creo que la Unión Europea, me encantó tu palabra, Esteban, va a despertar cuando vea que el Mercosur empieza a negociar claramente un acuerdo de libre comercio con China, y lo va a hacer. Y la importancia de la posición uruguaya de Luis Lacalle Pou es que sirve para alentar, y lo primero que dijo nuestro canciller, recién lo escuchamos, es el Mercosur debe hacer todos los esfuerzos para ir a un tratado de libre comercio con China, y si no, casi cambiando el tono de voz, lo haremos en solitario. Eso es inteligencia internacional. Le va a permitir, por lo tanto, a Brasil, a Lula, que va a superar cualquier diferencia con la Argentina, porque confío que el presidente Lula está por arriba de intereses secundarios. Sí, tú estás aludiendo a todo lo que se estropeó el vínculo Lula, Milei durante la campaña electoral argentina, ¿no? Por declaraciones de Milei muy agresivas hacia Brasil y en particular hacia el actual presidente. Ha habido después algunas gestiones, algunos buenos oficios para acomodar esa relación, ¿no? No, hay algo clave, para mí clave, fundamental, que al embajador Daniel Scioli, candidato a la presidencia de la República que perdió por un punto con Macri, una persona que estuvo por ser candidato también a la presidencia de la República hace un mes por el oficialismo. No es cualquiera. Es el embajador en Brasil, sí, y va a quedar como embajador en el gobierno de Javier Milei. Esto no son ni informaciones secretas ni chismes, pero va a quedar
porque le interesa al presidente Lula que quede, y porque le interesa al presidente Milei que quede. Y por eso, hace una semana, 10 días, la futura canciller se reúne con el canciller brasilero Mauro Vieira, y ambos coinciden con que debe seguir, pero no es seguir en el cargo, no, sos la herramienta del entendimiento. Así que hay un puente sólido. Bien, pero entonces, para completar esta primera intervención... La completo así. Diría que hay un compás de espera, no sé qué tiempo va a llevar, en el tratado con la Unión Europea, porque el tema que plantea Francia es de siempre y me parece que va a ser muy difícil de cambiar. En cambio, creo que es una palanca esta decisión de la Unión Europea, esta acción de Francia, es como que la pidió Uruguay para decir basta allí, después vemos, pero impulsemos con China. Ajá. Y lo más importante, y cierro, sí, Cecilia dijo algo muy importante, que los geopolíticos lo tienen que ver. Europa ya hoy está por debajo de Asia. Bueno. Lo acepte o no, el orgullo europeo, del cual participamos. ¿Está nosotros por debajo? ¿En qué sentido? En todos los sentidos, comerciales, económicos, de todo orden. Nos queda a nosotros que participamos de una cultura occidental, no oriental. Bueno, ¿Cecilia o Esteban? Bueno, yo sigo la ronda. Dale. Yo creo que está claro, hoy vuelve a aparecer en la prensa, China haría un acuerdo con Uruguay, no tengo duda, pero no lo va a hacer de ninguna manera pasando por arriba del Mercosur. No, de ninguna manera. Entonces, estás aludiendo a la entrevista al embajador de China en Montevideo, claro, que apareció hoy en Búsqueda. Sí. El título es: China está abierto a negociar un TLC bilateral con Uruguay, pero no puede ignorar la inquietud de Argentina y Brasil. Eso es obvio. Entonces, lo que sí importa, primero, yo creo que nosotros tenemos que lograr dividir dos aspectos, aunque sea muy difícil. Por un lado, yo creo que nosotros tenemos que trabajar, digo nosotros los del Mercosur, todos los países del Mercosur, tendríamos que trabajar con mucha fuerza sobre el tema de la integración, incluso de su amplificación. ¿Por qué? Porque tiene una razón histórica, porque tiene una razón de desarrollo, porque podemos complementarnos en cantidad de aspectos de producción, de investigación, de innovación, de estructuras, infraestructura. Ahora se habla nuevamente del ferrocarril Pacífico-Atlántico, etcétera. Eso lo tenemos que hacer y tiene un valor. No podemos definirnos solo por los acuerdos que hagamos con otros, porque también los acuerdos que hagamos con otros depende de lo que hagamos nosotros acá adentro del Mercosur. Totalmente. Segunda cosa, yo creo que incluso además nos va a obligar a una mirada mucho más introspectiva de nuestros países y de nuestra región. Además, con una cosa que hay que prender la luz. Nosotros somos uno de los pocos continentes sin guerra, pero estamos al borde de una, entre Guyana y Venezuela. Se picó, al borde de una. Se crispó porque Venezuela además quiere quedarse con 2/3 del territorio de Guyana y ha dispuesto medidas militares, etcétera. Y Brasil reaccionó. Brasil está haciendo sus preparativos en materia militar. Van a reaccionar también otros. Pero, digamos, hay que poner las barbas en remojo. Y una de las formas es fortalecer nuestro proceso, incluso yo diría universitario, cultural. Yo sé de un proyecto de universidad del Mercosur para hacer todo un programa de integración y de investigación integrada, etcétera. Ahora, sí insisto en que está claro por qué, y cualquiera lo comprende, Brasil le interesa mucho más con Europa que con China, por razones de intereses comerciales, totalmente válidos. Cada vez que uno cree que los intereses propios están por encima de los demás, se equivoca. Ahora, el problema es que si hay un avance en la negociación limitada,
etcétera, pero un avance de un acuerdo comercial entre China y el Mercosur, los europeos, incluidos los franceses, van a reaccionar. Lo que quería decir es que desde el punto de vista de lo que decía recién Esteban, ¿no?, de los avances que debe hacer el Mercosur, y que tienen que ver con la interrelación real entre los países, yo creo que ahí, si nos metemos de vuelta ahí, salimos del tema comercial hacia afuera. ¿Y por qué digo esto? Porque el Mercosur ha tenido un fracaso rotundo en lo que tiene que ver con mejorar la situación de vecindad. Y un fracaso rotundo porque no tenemos políticas de frontera reales que se cumplan dentro de lo que es el Mercosur. No tenemos una moneda común que haga que se equiparen las cosas, entonces las diferencias cambiarias son tan grandes que se generan los problemas que vemos todos los días. Pero además, por ejemplo, ahora, hace poco, se está avanzando rápidamente con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el corredor bioceánico, donde Uruguay de vuelta queda fuera de todo eso y seguramente va a perder capacidad operativa también, porque es algo que une Brasil, Argentina y Chile. Por lo tanto, sería muy bueno que el Mercosur hubiese avanzado en un montón de cuestiones de bajas de trabas arancelarias, de criterios comunes del cruce de frontera, que hoy no hay también por culpa de nuestro país. Nuestro país tiene un criterio de cruce de frontera hacia Brasil y un criterio de cruce de frontera hacia Argentina. Y después creemos que estamos insertados en el Mercosur cuando ni siquiera cumplimos sus normas. O sea, yo creo que Uruguay no ha hecho los mayores esfuerzos, y lo mismo los otros países. No tenemos, como tiene Europa, una visión de unión real. Por lo tanto, me parece que hay que separar eso y trabajar en lo que tiene que ver con la posibilidad de los acuerdos comerciales, que son eso, acuerdos comerciales con otras uniones, por ejemplo, o la Unión Europea o los países asiáticos. Yo creo que esto de la Unión Europea, lo que nos va a servir a nosotros hoy es como una plataforma de alguna manera de quedar como un elemento más interesante para la negociación con China. Desde mi punto de vista, hoy es mucho más interesante mirar una negociación Mercosur con China, que se transforman en una potencia mundial que está en un gran crecimiento y geopolíticamente cada vez tiene más fuerza, y otro, un lugar como Uruguay, donde como el Mercosur, donde en realidad tiene una gran capacidad alimentaria, que es lo que además está buscando China. Por lo tanto, yo separaría, porque creo que el Mercosur internamente tiene grandísimos fracasos en los cuales, si se quiere seguir insistiendo, hay que separarlo de lo comercial para poder avanzar en ese sentido y poder tener resultados, porque hace 20 años, y ahí sí coincido con el oyente, 20 años que se está hablando de lo mismo y no hemos tenido resultados auspiciosos. Ahora sí, Alberto. Negar los fracasos del comercio interno dentro de los países que integran el Mercosur no solo está mal, así que lo voy a compartir totalmente con Cecilia, porque está bien todo lo que dijo Cecilia de lo que ha pasado hasta hoy. A partir de hoy, como Uruguay se enfila a realmente pedir una negociación del Mercosur con China y no se pierde la esperanza de hacer con Europa, se debe saber que es de tapa de libro, que es muy difícil, por no decir imposible, negociar un bloc si el bloc no negocia entre sí. Por tanto, yo estoy confiado de que el Mercosur va a empezar ahora a comerciar entre sí. Y dos elementos lo demuestran. Primero, la integración definitiva de Bolivia no solo es esperanzadora, acumula algo muy positivo, que es la integración energética, de la que poco se habla. Y para la integración del gas, Bolivia es fundamental. Vos aquí se le está terminando el gas. Acércate al micrófono. Se le está terminando. Tal es así que están cambiando la dirección del gasoducto, por eso, que de Bolivia a la Argentina. Bueno, voy a decir, en un año Uruguay es el eje del intercambio de gas en toda la región. Uruguay,
va a ser el eje del intercambio y va a crear condiciones extraordinariamente positivas en la distribución del gas. Y va a haber un fenómeno para los hogares más humildes y de todo el interior que van a tener gas en los ranchos más perdidos. No puedo dar detalles ahora, pero lo de que tira esto Alberto, nos dejas a todos intrigados. Lo aseguro. Y digo otra cosa. Si volvemos a escuchar el discurso de nuestro canciller Omar Paganini, un tramo le dice al Mercosur, al que se refería Cecilia, que no se ha podido lograr ni siquiera una unión aduanera, para lo cual hay que ver cómo sería la integración. Hay escalones para subir. Y Lula, Brasil, tiene mucho interés en los intercambios comerciales internos. Es decir, Uruguay entra en 1990 al Mercosur porque creía tener un mercado ampliado en ese momento de 200 millones. Pues lo va a tener Uruguay. Y Brasil va a lograr algo que tiene razón Brasil. Como dijo Esteban, el primer interés de Brasil es el interés de Brasil, pero al interés de Brasil hace un gran acuerdo comercial de intercambio con todos los países. Así que yo soy realmente optimista en que la base para negociar con China o con la Unión Europea es si nosotros demostramos a esos grandes que sabemos comerciar sin barrera entre nosotros. Bueno, miro entre los mensajes de los oyentes alguna recomendación de lectura. Hablabas hace un rato, ¿qué decías, Alberto? De la tapa del libro. Bueno, acá tenemos la tapa de un libro. Martín recomienda fervientemente el libro De las ruinas de los imperios, del indio Pankal Mishra. ¿Cuál es la idea central? Que lo de Europa y Occidente como centro del mundo ha sido circunstancial y que Asia vuelve por ese sitial. Lo voy a tomar en cuenta, me encanta el título y le recomiendo que lea de Alberto Metol Ferrer, El Mercosur y los estados continentales. Ahora que aparece el oyente con el mensaje con este libro, incorporo a India, ¿no? Porque estamos todo el tiempo refiriéndonos a China, pero cómo viene India paralelamente, ¿no? Ese es otro factor en esa región. Vos lo debes haber visto. Hace poco alguien importante, pero no lo tengo, dijo, miren a China, sí, pero miren a la India. Hace poco lo leí, no me acuerdo. La diferencia sustancial es el ritmo de distribución, no el ritmo de crecimiento. Ya se lo superó en población, pero China tiene hoy un papel que es absolutamente esencial. Ahora estoy viendo la delegación europea al más alto nivel discutiendo con China todas las relaciones con China, ¿no? Y eso, que la diferencia político-ideológica, además de que China es gobernada por el Partido Comunista, pero en la India el presidente actual está tomando una posición de control del poder que está bastante al borde de la democracia. Y el capitalismo de Estado de China es casi, diría yo, envidiable. Después elijo este otro mensaje que va por otra parte. Felipe señala cómo nos atacan a los hinchas de la Blue en esta mesa. Cómo nos atacan a los hinchas de Francia, dice el oyente, ¿no? A Lele Blé. No, pero yo no le ataco. ¿Cómo nos atacan? ¿Qué sería de este país sin la influencia de Francia? Plantea el oyente, ¿no? Pero yo no le ataco, yo constato y digo que tiene una base histórica y de su sociedad, donde el sector agropecuario, el sector de la producción, de los pequeños pueblos y de todo eso, es vital para España, para Francia. Sí. Bueno, también para Italia, pero Francia es feroz en ese sentido. Yo vivo leyendo a los franceses, aún a Céline, y sin embargo tengo que aceptar que en el Uruguay el idioma clave para que la juventud
aprenda a comunicarse con el mundo es el inglés. Y bueno, hace tiempo. Ahí entramos de manera en otro debate. Bueno, porque una cosa son las glorias del pasado y nuestros gustos. Yo soy muy italiano también, y cosas españolas. Y otra cosa son las realidades. Y los países tienen que vivir realidades. Y hay nuevas generaciones que nos exigen vivir de la realidad. Nos queda un minuto, No, Cecilia. yo creo que no es ni un ataque a Francia, ni mucho menos. Por el contrario, nuestro país tiene una riqueza cultural y poblacional que deriva de allí. El tema es que Francia tiene intereses, y en esos intereses que tiene Francia tiene que tomar este tipo de decisiones. Entonces no es nada personal. Y aparte, toda esta cuestión, yo no soy experta ni mucho menos en política internacional, pero lo que uno ve claramente es que siempre son cuestiones de intereses de los países. Entonces, en esas cuestiones de intereses no hay nada que tenga que ver con lo personal o con denostar una población que además es tan señera para todos nosotros. Nos quedamos con varias curiosidades, varias preguntas abiertas a partir de la consideración ahora en la tertulia. En especial tenemos que esperar lo que ocurra hoy en Río de Janeiro.